El 1 de enero de 1959 triunfa en Cuba un movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro en contra del terrible dictador Fulgencio Batista. Cuando en 1898 se produce la independencia cubana de España, los intereses azucareros norteamericanos transforman a la isla prácticamente en un protectorado yanqui. La revolución se propone hacer transformaciones profundas. Es así que incauta sembradíos e ingenios azucareros, confisca tierras de norteamericanos y de la oligarquía cubana para llevar adelante la reforma agraria, toma medidas a favor de los sectores populares como un fortalecimiento de la salud pública y una campaña contra el analfabetismo verdaderamente eficiente. Estados Unidos se convence de que no puede llegar a acuerdos con Fidel como lo había hecho antes con las dictaduras, las temibles dictaduras que había impuesto a lo largo de los años. Y entonces prepara su ofensiva. ¿Qué hubiera pasado sin la injerencia norteamericana en los asuntos públicos cubanos antes de la Revolución de 1959? Entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. Cuba es el país de Latinoamérica que más tardíamente alcanzó su independencia de España en el año 1901. Pero su independencia fue un proceso histórico diferente al resto de Hispanoamérica. El rol activo de los Estados Unidos en la independencia de la isla marcaría su historia. En 1898, los norteamericanos declararon la guerra a España a causa de la voladura del acorazado estadounidense Maine en la bahía de La Habana, por la cual murieron 268 marinos norteamericanos. Para muchos historiadores, se trató de un autoatentado con el propósito de declarar la guerra, dado que los Estados Unidos estaba en plena expansión como nueva potencia y buscaban la conquista de nuevos territorios. Una vez iniciado el conflicto bélico, las fuerzas militares norteamericanas arrasaron con las españolas. Esta derrota marcó el fin del Imperio Español. En 1898, una vez acabada la guerra, Estados Unidos tomó posesión formal de lo que había quedado del Imperio Ultramarino de España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, junto a otros territorios menores. La ocupación norteamericana se concretó mediante la construcción de bases militares. La más famosa de ellas es la base militar de Guantánamo, al sur de la isla de Cuba. ¿Qué hubiera pasado con Cuba si Estados Unidos no le declaraba la guerra a España? Si no hubiera intervenido Estados Unidos, hubiera habido una lucha un poco más larga por la independencia de Cuba, pero de cualquier manera el imperio español era un imperio ya absolutamente declinante, así que es difícil imaginar otro camino que simplemente el de que Cuba hubiera obtenido su independencia. Cuba era la gran llave de entrada al Caribe, sobre todo el Caribe que finalmente bañaba las costas de los Estados Unidos, de forma tal que ellos entraron a la guerra cuando veían que era inminente la derrota de los españoles y querían asegurarse condiciones para tener el control de esa isla. Y eso fue lo que hicieron y eso fue lo que lograron. En 1901, año en que se declaró formalmente la independencia de Cuba, la isla aún permanecía ocupada por las tropas norteamericanas. El gobierno de Estados Unidos, por iniciativa del senador Orville Platt, impuso una norma que subordinó a las futuras autoridades nacionales de la isla. Fue la llamada Enmienda Platt. Mediante esta, los Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en Cuba si veía afectados sus intereses. Además,
Cualquier acuerdo que los gobiernos cubanos quisieran realizar con otros países debía contar con su aprobación. La enmienda Platt fue una especie de estatuto de carácter colonial impuesto, ¿verdad?, sobre Cuba, que obliga a Cuba a que en su constitución haya un artículo donde dice que esa enmienda Platt, por la cual Estados Unidos tenía de hecho un control prácticamente total de la isla, apareciera como algo absolutamente legal y constitucional. De la clase alta cubana surgían los dictadores que ocupaban el gobierno bajo la protección de los Estados Unidos. Cuba se obligaba a ceder partes de su territorio para que las fuerzas militares norteamericanas, sean de la Marina o del Ejército, sobre todo en aquellos tiempos, pero fue sobre todo la Marina, pudieran tener territorios, partes del territorio norteamericanos que fuesen cedidas a préstamo o concesionadas o vendidas. Y sobre todo tener un apostadero muy grande que fue el que se apoderaron en Guantánamo, en el extremo oriental de la isla, cerca de la ciudad de Santiago, y que eso continúa hasta el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si los gobiernos cubanos no hubieran estado sometidos a la enmienda Platt? Hubiera podido desarrollar una, llamémosle, una vida republicana más plena, y seguramente hubiera habido soluciones también impulsadas por esos gobiernos que hubieran tenido más en cuenta los intereses del pueblo de Cuba. Esto es también difícil de pensar porque en toda América Latina hubo una influencia de los capitales extranjeros, de las grandes potencias, primero de Inglaterra, después de los Estados Unidos, que hizo como consecuencia muy diferente el camino seguido del que en principio habían pensado los líderes de la independencia. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, Cuba tuvo algunos intentos de liberarse del colonialismo estadounidense sin éxito. Cuando en 1912 se produjo un alzamiento, fundamentalmente de afrodescendientes, el mismo fue sofocado por el gobierno cubano de José Miguel Gómez, con la masacre de más de 3.000 hombres. Fue el primer intento popular de la población más humilde contra el estatus impuesto por los Estados Unidos y sus socios locales. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, la economía de la isla creció, pero con una concentración de la riqueza que dejaba el 70% de la producción azucarera y de otros bienes en manos estadounidenses. Ante esta circunstancia comenzaron a producirse las protestas de trabajadores y de estudiantes que reclamaron la eliminación de la enmienda Platt. Fue entonces que surgió el primer grupo de intelectuales cubanos que se sumó a las luchas sociales, posibilitando que en 1933 se produjera la llamada Revolución de los Sargentos, que obliga a renunciar al presidente Machado y se instala en Cuba un primer gobierno revolucionario burgués, donde la figura del sargento Fulgencio Batista comienza a tomar relieve dentro de los círculos de poder en la isla. La gran desigualdad económica, política, social de la isla, y como causa y consecuencia de ello, hizo que grupos mafiosos cubano-norteamericanos transformaron a Cuba en un burdel internacional. Proliferaron los prostíbulos y los casinos. Fue en medio de enfrentamientos y desigualdades entre el poder económico y los trabajadores e intelectuales políticos que el sargento Fulgencio Batista, en 1952, contando con el apoyo de los Estados Unidos, encabezó una feroz dictadura que reprimió al pueblo cubano. Comenzó a gestarse entre los jóvenes un movimiento de resistencia que se autodenominó la Generación del Centenario, por coincidir con los 100 años del nacimiento del poeta revolucionario cubano José Martí. En ese contexto surgió entre los estudiantes universitarios la figura del joven abogado Fidel Castro Ruz. Bajo su liderazgo, el 26 de julio de 1953, un grupo revolucionario asaltó los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente.
Ellos, digamos, sabían de que el régimen ese no era un régimen que podía ser derrotado electoralmente. Y la militarización fue una necesidad del momento. Por eso aquellos dos jóvenes, en línea con otras rebeliones que había habido antes, intentan el asalto al cuartel Moncada en 1953. El intento revolucionario fracasó y la represión acabó generando un importante saldo de muertos. Fidel Castro, su hermano Raúl y algunos compañeros revolucionarios fueron encarcelados. Batista los amnistió bajo la condición del exilio en 1955. Debido a esta medida, el grupo conducido por Castro partió hacia México, donde se le unieron otros jóvenes idealistas latinoamericanos, como el argentino Ernesto Che Guevara. Allí fundaron el movimiento 26 de julio, de carácter antiimperialista y democrático, que recuperaba las ideas de José Martí. ¿Qué hubiera pasado si Batista no les perdonaba la vida a Fidel y a Raúl Castro enviándolos al exilio? Y ahí lo que nos estamos preguntando en realidad sobre el viejo problema del rol de los grandes hombres en la historia. Nosotros sabemos que la historia no la hacen simplemente los grandes hombres, la hacen las masas populares, la hace también la gente común. Pero hay que tener en cuenta que Sierra Maestra fue una parte importantísima de la insurrección contra Batista, pero que había otra parte que se llamaba el Llano, ¿verdad? Porque era la sierra y el llano. El llano